¿Acaso te están sangrando las encías? Muchos acuden a la clínica dental alarmándose debido a esto y bajo su suposición expresan que les sucedió por un cepillado fuerte o porque se lastimaron simplemente durante este cepillado. Y lo que muchos no saben es que detrás de esto hay una afección un poco más grave que millones en la actualidad la presentan y ni siquiera se dan cuenta, que es la gingivitis. Y en los próximos minutos vamos a estar hablando de cómo se forma realmente, qué se puede hacer para evitarla y no llegar a aspectos peores. Hola, ¿qué tal? Los saludo por acá el Dr. Montero, bien feliz de compartirles un nuevo video. Gente, hoy vamos a estar hablando de una de las afecciones más comunes que uno presenta dentro de la cavidad bucal después de la caries dental, evidentemente, que es esa inflamación de las encías que trae consigo sangrado, halitosis o mal aliento, entre otros aspectos, si no se trata lo antes posible y de la manera correcta, que si nos basamos en el diagnóstico como tal, es lo que les mencioné al inicio de este video, que tiene como nombre gingivitis. Y aquí vamos a desglosar todas las características y todo lo que deben saber para que entiendan y aprendan un poco más sobre este maravilloso mundo de la odontología y al mismo tiempo estén al tanto de su cavidad bucal. Así que de esta manera comenzamos. ¿Qué es la gingivitis? Esta básicamente es nada más y nada menos que la inflamación de las encías debido a la acumulación de la placa dentobacteriana dentro de ellas. Sí, una capa, digamos que hasta cierto punto es invisible, que se produce debido a la acumulación de ese alimento que llega a las encías, y si usted no mantiene un correcto cepillado, esta se forma y es lo que trae irritabilidad de las encías, también inflamación, por supuesto, halitosis, y ya cuando pasa un cierto tiempo determinado de la formación de esta placa es lo que trae consigo eso que alarma a muchos, que es el sangrado. Puedo decirles que la gingivitis viene siendo, y esto lo hablamos un poco así de manera superficial en el video pasado, viene siendo la fase inicial de una enfermedad un poco más grave llamada periodontitis, que de ella estaremos hablando más profundamente en otros contenidos. Porque sí, esta última es más grave de lo que imaginas, a tal punto que puedes perder hasta tus dientes. Por lo que ya podemos resumir los síntomas que no puedes ignorar, que muchos lo pasan por desapercibido, no le prestan atención, y cuando realmente llega la afección como tal es cuando más quieren alarmarse, y ahí es cuando se quieren ir al odontólogo. No, cuando usted vea sensibilidad en las encías, irritabilidad, halitosis, este sangrado, sí ya tiene que tener en cuenta muchos de los factores que vamos a estar hablando. Y siempre he dicho, cualquier afectación que usted vea fuera de lo normal dentro de su cavidad bucal, acuda al odontólogo lo más pronto posible, que él es el profesional indicado de decir qué tienes que hacer. Ahora, se preguntarán, ¿esta gingivitis tiene causas? Por supuesto, ya hemos mencionado dos o tres de ellas, como es el caso de una incorrecta higiene bucal, de fumar, estrés, una dieta altas en azúcar, también cambios hormonales. Incluso para que vean lo muy importante que llega a ser los auxiliares dentales, como es el caso del uso del hilo dental, que al no usarlo en muchas zonas donde el cepillo no llega, esta es una herramienta fundamental para eliminarlo, ya sea ese alimento que se acumula entre los dientes, que si no lo eliminas, por ejemplo, con el hilo dental, se puede quedar ahí y es lo que forma la placa dentobacteriana. Ahora, ¿cómo eliminar esta placa dentobacteriana para no llegar al punto de una gingivitis o a un sangrado de tus encías? Simple, mantener una correcta higiene bucal con un buen cepillado, como me gusta decir a mí, las 4 veces al día, con un correcto ejercicio, con movimientos de barridos de la encía al diente, y saben que esto tienen que hacerlo varias veces. Y por si no lo viste, hace unos cuantos meses atrás estuvimos compartiendo un video donde les estuvimos mostrando el correcto cepillado, cómo se debe hacer en la actualidad o en 2026, así que vayan a verlo y ahí van a tener más detalles. También, evidentemente, podemos decir que un 40% de tu boca no está del todo limpia si no utilizas auxiliares dentales,
como el hilo dental, que saben que, como les dije anteriormente, es súper importante para ese alimento que no es barrido por el cepillado, el uso de enjuagues bucales, así como una correcta limpieza bucal profesional, más conocida como tactrectomía, que esta es súper importante para eliminar todo tipo de placa dentobacteriana, y yo por lo menos la recomiendo que se la hagan aunque tengan sus dientes perfectos, al menos 2 veces en el año o cada 6 meses. Entonces, tienes que hacerlo sí o sí, porque si no lo haces, si no le prestas atención, ya pasas de una gingivitis a una periodontitis. Y aquí se pierden las tablas óseas, se pierden las encías, comienzan a tener los dientes movilidad, por lo que puedes llegar al punto de perder dientes, entre otros factores que yo quiero que ustedes que están viendo este video no lleguen a ese punto, ¿ok? Así que visiten al odontólogo y tengan en cuenta y tomen nota de todo lo que hemos hablado en este video. Entonces, como siempre, o como he dicho en estos últimos videos, ya lo sabes. Si tus encías están sangrando, ya de cierta forma tu cavidad bucal te está alertando y te está diciendo que algo en tu cavidad bucal no está bien. Entonces, toma las medidas pertinentes, visita al odontólogo, cepíllate bien, utiliza hilo dental y así de esta manera, evitando también las otras causas de las cuales hablamos, podemos evitar no llegar a poseer o presenciar una gingivitis en tu boca. Así, con este video me despido sin antes darte las gracias porque lo hayas visto hasta el final. Sabes que me apoyas un montón, que es bien importante para mí dejar un me gusta, compartir el video con un amigo, hypearlo de ser posible, una nueva herramienta que está en la parte de los comentarios en un segundo plano, que ayuda a recomendar este video a otras personas que no necesariamente están suscritos ni ven este canal, y también suscribirte a esta genial familia para que sigas conociendo más sobre este maravilloso mundo de la odontología junto conmigo. Yo me despido hasta la próxima semana con más contenido y hasta la próxima. ¿Alguna vez has presentado algo como esto? Ustedes usualmente las llaman llagas, pero tienen un nombre un poco más científico u odontológico, aftas bucales, y traen una molestia grandísima, ya que duelen lo mismo que al comer, que al hablar, incluso al cepillarte. Si esto es así, este video te interesa porque en los próximos minutos vamos a estar hablando de su origen, las causas, y les traigo 2 o 3 truquitos para tratar de erradicarla lo más pronto posible. Hola, ¿qué tal? Los saluda por acá el Dr. Montero, bien feliz de compartirles un nuevo video. Primero vamos a definir qué son realmente estas aftas bucales o llagas. Simple, ellas son más que nada unas pequeñas úlceras que salen dentro de la boca, ya sea en la encía, en la lengua, en los labios, incluso en las mejillas. Si nos basamos en cómo se ven visualmente, esta se trata de una lesión ya sea blanca o amarillenta con un borde rojo o eritematoso que suele molestar muchísimo. Vamos a definir ahora las causas más comunes que conllevan a su origen, ya que independientemente de que muchos piensan que salen por infección, en este caso no es así. La realidad es que estas aftas bucales comienzan a aparecer en alguna parte de tu boca debido a el estrés o la ansiedad. La bajada de defensas, esta es muy importante. Las mordeduras accidentales, la deficiencia de vitaminas como la B12, el hierro o el ácido fólico. Irritación por alimentos muy condimentados o picantes y en algunos casos por ciertos y determinados cambios hormonales. O sea que en este caso estamos hablando de una lesión multifactorial, que es un conjunto de factores que conllevan a su aparición. Y ahora viene algo bien clave en lo cual me quiero detener para de cierta forma erradicar esos mitos que hay o que giran en torno a estas aftas bucales. Estas no son contagiosas, no se transmiten al besar, al utilizar un mismo vaso o utilizar algún utensilio que usted lleve a la boca y pase por donde está esa lesión, porque en este caso no estamos hablando de un herpes o de otro tipo de lesión que sí es contagiosa. Y ahí desmentimos otro mito. Bueno, ¿eran contagiosas? No se contagian. ¿Son peligrosas? No son peligrosas. Y esto es evidentemente para la mayoría de los casos. Existen ciertos y determinados puntos en específico que pueden conllevar a que sean peligrosas, pero bueno, nos estamos enfocando en las aftas bucales simples, las que salen por las causas que mencionamos anteriormente. Estas suelen desaparecer por un periodo de 7 a 15 días. Pero si aparecen muy seguidas o
tardan en desaparecer, ya esto sería una señal de que algo un poco más grave está sucediendo en tu organismo. Les reitero que el aparato masticatorio, el sistema estomatognático, es un punto clave dentro de tu organismo o dentro de tu cuerpo para saber realmente qué está pasando contigo debido a la aparición de este tipo de lesiones, por ponerles un simple ejemplo. Ahora vamos con los tips o los truquitos para tratar de erradicarla lo más pronto posible y aliviar el dolor y la molestia. Yo le recomiendo mucho a mis pacientes el uso de enjuagues con agua tibia y sal. Si nos transportamos a la medicina natural y tradicional, creo que juega un papel fundamental, además por todas las propiedades que presenta, untar en la lesión 2 o 3 veces al día un poquito de miel. Sí, tiene muchas propiedades antiinflamatorias y ayuda un montón a aliviar esa molestia o ese dolor que trae este tipo de lesión. También es necesario evitar en ese momento donde usted presenta la lesión comidas muy saladas, muy condimentadas, muy ácidas, que irriten esta lesión y evidentemente te causen más dolor o más molestia. Usar también geles o pomadas tópicas que ayuden a erradicar todos los factores que trae consigo la aparición de ellas. Como mismo pueden mantener una correcta higiene bucal, siempre tratando de evitar irritar la zona donde se encuentra la lesión. Y en casos muy fuertes como los que mencionamos anteriormente, si es un caso en el cual se demoran en desaparecer, aparecen con más frecuencia, ya ahí sí estamos hablando de que el mismo odontólogo, al ver esta situación, puede recetar un tratamiento más fuerte, pero con lo que les acabo de mencionar, es más que suficiente para que en un periodo de 7 a 15 días desaparezcan sin ningún tipo de problema. Por lo que sí debes preocuparte un poquitico más cuando pasen más de 15 días y no desaparezcan, aparezcan de una manera más grande, aparezcan constantemente, y si no resuelves con todos los remedios que te acabo de exponer en estos minutos, sí es necesario acudir al odontólogo. Bueno, de por sí, cuando veas que aparezca una en ti, también acude al odontólogo, que él es el profesional encargado de recetarte o de indicarte realmente lo que tienes que hacer. Y bueno, espero que en estos cortos minutos hayan tomado nota, como me gusta decir a mí, y hayan entendido un poquito más sobre lo que son las astas bucales, lo que comúnmente ustedes llaman llagas en la boca, en el labio o en la lengua, entre otras zonas que estuvimos mencionando. Cuéntenme, ¿ustedes eran de aquellos que pensaban que eran muy peligrosas, eran contagiosas? Bueno, si es así, coméntame tu experiencia, si realmente aparecen en ti o conoces a alguien que sufre de esto, cómo lidia con esta situación, y espero que hayas esclarecido todas tus dudas y hayas entendido un poquitico más de algo que forma parte de este maravilloso mundo de la odontología, en el cual yo los estoy invitando a que aprendan un poquitico más, a que se nutran de conocimientos odontológicos, porque sí, la boca, el sistema estomatognático, el complejo bucal es algo de tu organismo que tú tienes que estar constantemente vigilando, manteniendo una correcta higiene bucal. Y bueno, yo como profesional voy a estar aquí en este espacio siempre para aclararte todas las dudas y darte 2 o 3 consejitos que te van a servir un montón para tener tus dientes y tu complejo bucal lo más aceptable posible. Yo me estoy despidiendo sin antes darte las gracias porque hayas visto este video hasta el final, y sabes que me apoyas un montón dejando tu me gusta, compartiendo un video con un amigo importante, porque estos videos de situaciones, de enfermedades, es muy bueno que lo compartas con alguien que padece de esto o que sufre de esto, y también en muchos casos no presenta nada de esto, pero también es bueno aprender algo nuevo todos los días, ¿ok? También te invito a que te suscribas, a que hypees el video, que con esto me ayudas a que el video llegue a nuevas personas, y no tengo más nada que decirles, que nos vemos en unos días con más contenido. Hasta la próxima. ¿Vale la pena estudiar odontología hoy en día? Si estás pensando hacerlo porque simplemente da dinero o porque te gustan los dientes, creo que este video te va a estar ahorrando unos cuantos añitos de frustración. Porque la pregunta no es si la odontología viene siendo una buena carrera o profesión. La verdadera pregunta es si es buena para tu vida hoy en 2026. Hola, ¿qué tal? Los saluda por acá el Dr. Montero, bien feliz de compartirles un nuevo video, y sí, esa será la temática de este contenido.
Ok, en la entrega del día de hoy me van a tener que disculpar porque el dispositivo con el cual hacía unas tomas más lejanas, el trípode que uso, se me rompió, así que toca grabar modo selfie. Digamos que la odontología viene siendo una de las carreras más respetadas dentro del sector de la salud, pero al mismo tiempo viene siendo una de las más exigentes, porque sí, para aquellas personas, para la gran mayoría que piensan que dentro de esta profesión solo se estudian los dientes, no. Se estudian otras ramas como la cirugía, la farmacología, la radiología, los materiales dentales, entre otras materias. Y luego viene la parte más difícil, la práctica real con los pacientes. Y aquí es cuando muchas personas se sorprenden porque la teoría no se asimila para nada a la práctica ni a la realidad. Bueno, si me ven ahora que me senté un poco más cómodo en un banco dentro de un parque, que a cada rato estoy mirando hacia el lado, es que tengo aquí justamente mi teléfono con algunos apuntes que quiero que no se me olviden para que el video esté lo más completo posible. Sí, la estomatología o la odontología puede ser una carrera muy rentable, pero no al principio, ya que muchos estudiantes piensan que al graduarse ya apenas se sientan en un sillón y atienden a sus pacientes, ya están cobrando, como decimos aquí en mi país, una millonada de dinero. Y no es así. La realidad, para empezar, es que desde unos primeros momentos, desde una primera base, tienes que realizar inversiones, ya sea en materiales dentales, en tu propio equipo y en muchas ocasiones, que eso no aplica para el país que vivo, pero sí en el resto del mundo, invertir hasta para tu propia clínica. Al principio puedes trabajar con ingresos moderados. Evidentemente, para cuando tú trabajes, en los primeros momentos estás cobrando un salario, ya sea como en mi país, que es mensual, o en la mayoría del resto del mundo, que estás cobrando mientras estás trabajando por horas. Pero bueno, eso es poco a poco, es un proceso como todo en esta vida. Y evidentemente el valor que sigas ganando un poco más dinero y que se vuelva ya totalmente rentable a lo que te dedicas basado en esta profesión va a depender de tu reputación, la experiencia y por supuesto la ubicación, que es bien importante. O sea que en otras palabras, la odontología no te hace rico de la noche a la mañana, simplemente es un proceso que gradualmente puedes llegar a lograrlo siempre y cuando estés haciendo las cosas bien. Puedo decirles que de entre los contenidos que estuve investigando y viendo que hablan de esta temática, muchos no hablan de esto, y es la parte de la carga emocional, ya que si no es menos cierto que nuestro trabajo principal se basa en estudiar y tratar los dientes, puedo decirles que también hay un factor importante y es la atención y el trato con personas, con humanos, que evidentemente es una montaña rusa de emociones cuando lo sientas en el sillón, porque tienen miedo, tienen dolor o tienen ansiedad. Entonces, dentro de las realidades del día a día, puedes encontrarte con pacientes nerviosos, miedosos, con mucho dolor. Evidentemente vas a estar sometido a procedimientos largos que conllevan a que hasta cierto punto el paciente esté largo tiempo en alguna posición que sea incómoda para él, por no hablar del caso del estrés que puede llegar a generar el profesional con el objetivo de no lograr cometer ningún error durante el proceso, tratar de hacerlo lo más ágil posible, y eso como que atormenta un poco al profesional, que esto yo siempre aconsejo a los colegas que estén viendo este video, porque sí, este video no va dedicado solo para el profesional ya graduado de la odontología o aquella persona que anhela estudiar y no sabe realmente qué hacer, sino para cualquier persona que se haya detenido a ver este contenido. Que para atender a un paciente, para atender la cavidad bucal, creo que es necesario hacerlo con la mayor tranquilidad y la mayor paz y paciencia del mundo para no cometer ningún tipo de error y hacer un tratamiento lo más satisfactorio posible. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionarles un elemento importantísimo en todo esto, que es la responsabilidad que tiene el profesional con la salud del paciente, que literalmente la cavidad bucal la tiene en sus manos. Y como mismo puedo hablar de desgaste emocional o de la parte emocional, puedo hablar de la parte física, porque sí, los profesionales también, incluso puedo decirles que estuvimos también dentro de la materia pasando un curso relacionado con esto, que a largo plazo, si el dentista no mantiene una postura correcta, un sentado correcto, puede conllevar a tener dolores de espalda, a tener dolores de cervical, incluso también en las propias manos, que son nuestro medio principal
de trabajo, porque sí, nosotros también somos humanos. Las personas que sepan un poquitico de odontología y no necesariamente sean personas que quieran estudiar la carrera y que hayan investigado o que sean ya profesionales graduados. Es una profesión bien extensa de estudiar, sí. Son alrededor de 5 años de carrera donde puedes encontrarte con cualquier situación. Lo mismo con exámenes teóricos bien complejos, que sí, hay que estudiar bastante, que siempre lo digo, no a tan magnitud como la carrera de medicina, pero sí tienes que estudiar y ponerte las pilas. Yo, desde mi experiencia personal, lo que sí les puedo decir es que tienes que estudiar, tienes que estar atento, tienes que estar con todas tus responsabilidades académicas, pero no al punto de la medicina que básicamente no tienes tiempo de nada. En la odontología estudias, te preparas y tienes una pequeñísima brecha de hacer ocio, de hacer algún hobby y desconectar tu mente, porque todas las personas, ya sean profesionales o simplemente que tengan un trabajo, tienen que hacerlo para evitar cualquier tipo de estrés. Entonces, como les decía, también aquí en todo este periodo, que es bien extenso y bien largo, puedes encontrarte de todo. Lo mismo con estos exámenes teóricos complejos, que si no vas preparado vas a suspender. Como mismo las prácticas clínicas, esas primeras prácticas directas con el paciente, que uno se pone nervioso porque es la primera vez que vas a hacer una extracción dentaria, que vas a colocar una restauración. Entonces son como que pasos para tú irte formando. Como les dije, todo se trata de un proceso. Y básicamente, aparte de la presión académica, que esto se va a ver vigente en cualquier carrera universitaria, también está el hecho de los casos donde tienes que decidir rápido. Y algo en lo que sí se parece la estomatología, la odontología con la medicina de forma general, es que nunca vas a dejar de estudiar. Al menos en nuestro caso, las tecnologías están muy avanzadas y cada día que pasa son más los aportes y los nuevos avances, y es necesario siempre como que pasar un curso para someterte a ello, para aprender, para utilizarlo. Pero bueno, sí tengo que decir que a lo mejor hasta este punto del video yo te he dicho todas las cosas sin filtro y seguro ha pasado por tu mente. No, todo es negativo. ¿Qué va? Creo que esa carrera no la voy a estudiar. No todo es así. Como mismo tiene sus contras, también tiene sus pros, pero bueno, pienso que es mejor en estas temáticas ir tras lo que hasta cierto punto puede llegar a ser negativo, que no es tanto así, antes de pasar a la parte positiva. Primero, le cambias la vida completamente a las personas, porque como dije en un contenido pasado, los dientes son los espejos del alma y verdaderamente es algo súper importante dentro del rostro y dentro de la cara. Entonces créame que una persona con un problema bucal le cambias la vida por completo, un giro de 180 grados. También es una carrera, una profesión de altísima demanda en cualquier parte del mundo, básicamente, o sea que siempre vas a tener trabajo, siempre vas a tener un paciente que atender. Es un trabajo relativamente, hasta cierto punto, independiente y te da la posibilidad, y esto siempre lo recalco, no en Cuba, sino en otras partes del mundo, de que puedes tener tu propio negocio, tu propio consultorio y quizás seas tú el director de la clínica y tengas a tus propios odontólogos trabajando para ti. O sea que hay muchas aristas y muchas posibilidades para que a largo plazo se vuelva en un negocio rentable, como bien estamos mencionando desde que comenzamos el video. Después de todo lo que mencionamos, realmente, ¿para quién viene siendo esta profesión? Mi respuesta es sencilla. Para aquellas personas que tengan bastante paciencia, bastante calma y disciplina. Esta carrera también es para muchos valientes, para esas personas que no se rinden fácilmente y a pesar de que se caigan ante alguna adversidad, siempre van a estar levantándose y siempre están buscando una solución a cualquier problemática. Alguien que le guste la precisión y el detalle, porque sí. Si hablamos de procedimientos para que ustedes entren en materia, como los diseños de sonrisa, las restauraciones, las carillas dentales, todas esas cosas, uno tiene que tener el más mínimo detalle. Creo que esta carrera es dedicada a aquellas personas que son súper curiosas, que les gusta hacer las cosas bien y si no están bien hechas no las hacen, para tener un buen resultado con el tratamiento que esté realizando. Es dedicada también para aquella persona que pueda manejar cualquier tipo de presión y aquella persona que está destinada a enfocarse en algo que puede darle buenos resultados a largo plazo. Entonces, para cerrar,
La odontología pienso que no es simplemente escoger una carrera, una profesión y ya, sino escoger todo un estilo de vida. Qué lástima que yo como tal no pueda ejemplificarles o hablarles todas estas materias o todos estos contenidos dentro de un espacio dental para seguirles de cierta forma o de una manera más ilustrativa, ejemplificarles todo lo que les abordo y que no sea simplemente yo aquí sentado frente a ustedes hablándole a la cámara. Pero desgraciadamente para aquellas personas que ya llevan un tiempito en este canal, la realidad mía es completamente diferente, pero sé que en algún momento esto va a suceder y voy a tener toda una cobertura para mostrarles ilustrativamente lo que estoy abordando dentro del canal. Así que de esta manera ya damos por concluido el video. Espero que aquellas personas que se han hecho el interrogante y que hayan buscado en las redes digitales, en internet y en esta plataforma de YouTube, haya dado respuesta a su pregunta y quizás haya resuelto la duda si realmente para usted que está viendo este video le resulta interesante o realmente toma la decisión de estudiar esta carrera que es odontología. Yo sinceramente les digo, créanme que aquellas personas que se inclinen hacia esa profesión no se van a arrepentir. Sí, van a pasar mucha presión en la parte teórica, en la parte práctica, en la parte del estudio, pero créanme que vale la pena. Y como se pudieron dar cuenta, esto es un video general. Si veo que recibe bastante apoyo, haré una segunda parte enfocada en mi país, Cuba, que créanme que la realidad es un poco diferente, ¿eh? Así me estoy despidiendo. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Me apoyas dejando tu me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo de ser posible y suscribiéndote ahí abajo en el botón que dice suscribirse para más contenido. Nos vemos en un próximo contenido y recuerden siempre cepillarse las 4 veces del día. Hasta la próxima. No saben cuántas veces me la pensé para hacer este video, pero allá vamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo por acá el Dr. Montero, bien feliz de compartirles este video. ¿Por qué iniciamos este contenido de esta forma diciéndoles esto? Simple, porque la última vez que intenté generar un video, un material relacionado con el sector privado odontológico dentro de Cuba, no tan privado porque vamos a estar claros, es algo que no existe, se malinterpretaron las cosas, las personas tomaron sus propias conclusiones bien precipitadas y intentaron o comenzaron a atacarme diciéndome que yo estaba traicionando a mis colegas, que los estaba exponiendo, que los estaba delatando, que cómo yo iba a hacer ese tipo de contenido y nada que ver con eso porque el video era simple, lo coloqué en mi perfil principal de Instagram. Era mencionar los precios, los valores de algunos servicios que, como nos gusta decir a nosotros aquí en Cuba, se manejan y de qué forma en el 2, como nos gusta decir a nosotros, la manera en la cual el dentista fuera de la parte estatal intenta o busca su plato de comida. Y verdaderamente yo aprovecho estos segundos una vez más para decir que ni me gusta ni me apetece nada por el estilo intentar aplastar a algo o a alguien con el objetivo de generar una vista, llamar la atención, ni mucho menos generar un ingreso. Todo lo contrario, todo lo positivo que sea para mis colegas y para la profesión en sí, yo lo voy a estar apoyando y lo voy a estar aplaudiendo porque lo que me gustaría relacionado con la profesión dentro de mi país es que siempre haya un constante progreso y evolución. Cosas que, al menos con ese contenido, muchas personas no se detuvieron a analizar e intentaron atacarme, odiarme, en fin. Ya de eso hicimos todo un video contando lo que pasó en ese momento. Entonces, ¿por qué les hago esta pequeña introducción? Porque, como mismo están viendo en el título y miniatura de este video, vamos a estar hablando o más bien reaccionando a algo relacionado con este tema, que, como bien les vengo diciendo, guarda relación con el sector privado que como tal no existe, bajo un decreto que lo tengo aquí, que es el 107/2024, que se mantiene de forma vigente y con él las actividades de médicos y odontólogos no están autorizadas para el ejercicio privado dentro del sector no estatal. Y él mismo mantiene expresamente restringida la práctica privada de la odontología como negocio independiente. Debido a esto es que muchas personas dicen, ¿cómo tú vas a decir eso? Estás poniendo en riesgo a los colegas tuyos que hacen este tipo de actividades con el objetivo de sobrevivir, de ganar un peso. Y
verdaderamente lo que las personas no saben que hacer un video de este tipo es algo normal y no con la intención que ellos piensan. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a estar reaccionando a 3 establecimientos, 3 negocios que su contenido, sus videos, su material están públicos en las redes sociales, y por eso es que yo tengo el poder de tenerlos ahora para hablar de ellos, reaccionar, debatir, dar mi punto de vista, siempre de una manera respetuosa, cordial, afable, sin falta de respeto o simplemente sin delatar, porque si es algo que está público, ¿cómo tú pretendes que yo pueda estarlo delatando como si yo estuviese grabando escondido para hablar de algo que verdaderamente no tiene nada que ver ni con mi calibre ni mucho menos con mi nivel? Entonces, hablemos un poquitico de esto, porque sé que ustedes están como un poco confundidos. Bueno, ¿realmente existe? ¿Realmente no existe? ¿De qué me estás hablando? Ya les comenté que esto como tal, bajo la parte legal, puede traerle consecuencias al profesional. El profesional se está arriesgando constantemente de pasar por un mal rato, pero de un tiempo para acá, cuando comenzó, digamos, esta euforia de tener tu negocio privado, tu establecimiento, comenzó a ganar fuerza los salones de belleza. Y entre muchas aristas, solo les voy a mencionar de la que tengo conocimiento. Pueden existir otras muchas más, pero las personas que me conocen un poquitico más saben que si hay algo de lo cual no tengo una base, un conocimiento certero para exponerles, mejor no lo hago. Simplemente les voy a hablar de lo que les puedo decir. Dentro de estos de salones de belleza, entre los diferentes servicios que tiene para ofertar, están las limpiezas dentales, más conocidas profesionalmente como las tactrectomías, y los blanqueamientos dentales. Incluso se han añadido otros servicios como los diseños de sonrisa y demás. Y ahí es cuando encuentran como que ese pequeño destello a lo que se puede decir que puede llegar en un futuro a convertirse en la parte privada de la odontología. Pero bueno, básicamente es como que una arista dentro de un salón de belleza como tal. No quiere decir que estamos hablando de una clínica privada en sí, ¿ok? Creo que eso tiene que quedar bastante ahí resaltado para que no se malinterprete tampoco este video, ni piensen que uno está diciendo, ay, él dijo que existen clínicas privadas. No, esto es como que un trabalengua que espero que hayan entendido. Estos videos o estos lugares de los cuales les voy a estar dando mi opinión, reaccionando a ellos y demás, son, como les dije, lugares con perfiles públicos que cualquiera puede verlo, tomar el video, reaccionar, decir su punto de vista y demás. Y les puedo decir que muchos de ellos, algunos me los he encontrado yo mismo mientras ando navegando por Instagram. Otros, algunos colegas me han dicho, oye, ¿qué esperas para hacer un video relacionado con el tema? Mis mismos seguidores me han dicho, oye, necesito que me expliques esto porque sé que en Cuba es algo que prácticamente ahora es una novedad, ¿saben? Y yo dije, bueno, a raíz de eso es que dije, voy a darle la vuelta, a darle mi sello para hacer este video, porque verdaderamente, más que nada, se trata de un tema odontológico y por supuesto de que es este canal de odontología. Incluso a mí me encantaría que si alguno de los profesionales que tienen negocios como estos dentro de Cuba vean este video y me dieran la oportunidad de ir personalmente al negocio para hacerle una entrevista, para hablarle un negocio y también darle promoción, porque me gustaría ayudar a las personas que quieran, saben, como que desenvolverse en las redes sociales, y más con establecimientos como estos. Yo verdaderamente encantado y maravillado con que me diesen esa oportunidad. Pero bueno, de momento me toca reaccionar a lo que encontré en las redes sociales. Vamos con el primer video. Bueno, este video yo me tropecé con él personalmente porque es de un perfil de una actriz conocida de acá, de Cuba. Y bueno, ya, así comienza el video, viendo el tema de procedimiento, de la cita. Y básicamente fue como una atención familiar, que eso a mí me encanta, que vaya toda la familia a atenderse. Y ahí, bueno, yo estoy poniendo el video aquí en pantalla y estoy viendo y reaccionando al mismo tiempo como dentro del establecimiento hay un sillón dental. Y vamos a ver que seguro deben haber todas las condiciones para atender. Ahí vemos cómo vamos a ir escalando de menor a mayor. Primero está pasando por la odontopediatría, ya que hay una beba que la están atendiendo. Y miren, eso me encanta, como que las formas que tenemos para estimular y sentir bien a los niños, porque ustedes saben que es una edad bien complicada de atender, y más dentro de la odontología. Después pasaron a la parte de los adultos, la madre que se estuvo haciendo una tactrectomía, una limpieza. Y bueno, espero que hayan visto más o menos parte del ambiente de lugares como estos, que los invito a que pongan en la parte de los comentarios.
Vamos con el segundo video. Ahí estamos viendo una muchacha que llega al establecimiento con su cita, que se la habían recomendado. Y vamos a ver con qué nos encontramos en este segundo negocio. Tiene como nombre Dental White y ahí pueden ver todo el ecosistema, todo el ambiente odontológico. Lo mismo sillón, bueno, toda la decoración que al menos a mí me encanta relacionada con los dientes, con la dentición, con la parte de la odontología. Y bueno, vamos a ver ahora qué tratamiento le estaban haciendo a ella, que ya estoy viendo que lo que le van a hacer es una dactrectomía seguida de un blanqueamiento dental. Ahí están haciendo el procedimiento de la dactrectomía, que verdaderamente yo me quedé en la parte que todo va conectado. Ya todo ahora es inalámbrico, es electrónico y bueno, ya ahí están con la parte de el blanqueamiento dental, que se colocan las sustancias pertinentes, luego se le coloca la lámpara de luz halógena. Y bueno, eso es un proceso que si les interesa que les hable un poco más de ello, déjenlo en la parte de los comentarios para próximos videos. Y verdaderamente a la paciente le vino el blanqueamiento de maravilla. Vamos con el tercer y último establecimiento o negocio que encontramos. Por si se pueden haber dado cuenta, en la parte del ambiente es una habitación bien pequeñita porque bueno, dentro del establecimiento hay otros servicios relacionados con un salón de belleza, como les mencioné, porque aquí mismo lo mismo te puedes hacer manicura, que pedicura, que hacerte el pelo, todo lo relacionado o todos los servicios que puede llegar a tener un salón de belleza, masajes, limpiezas faciales, en fin. Y aquí pueden ver que esta paciente también acudió para hacerse un blanqueamiento dental, algo que en el resto del mundo hace mucho tiempo ha estado siempre muy de moda, pero de un tiempo para acá en Cuba, porque ustedes saben que nosotros estamos unos cuantos años atrás, está siendo como que una tendencia total. Los mismos influencers están yendo a estos establecimientos a hacerse un blanqueamiento y con más fuerza en estos últimos tiempos, diseños de sonrisa. Y bueno, esos fueron los 3 videos así que yo vi, que me mandaron, que me recomendaron y dije, vamos a hacer un video de esto porque las personas seguro se confunden, no entienden y yo estoy aquí y dentro de este espacio para decirles realmente y aclararles y darles todas las mieles y darles todos los detalles. Así que de esta manera damos por concluido este video. Espero que este en específico no se malinterprete como el otro. Déjenme secarme porque hace tremendo calor. Porque oye, no les puedo explicar la cantidad de ataque que recibí con el otro, pero bueno, lo que siempre tienen que entender la gente es que uno siempre lo hace de una manera muy cuidadosa, sin el objetivo de exponer a nadie. No me despido sin antes darte las gracias porque hayas visto este video hasta el final. Te invito a que lo apoyes dejando un me gusta, compartiéndolo, hypeándolo, comentando ahí abajo todos tus criterios, opiniones, alguna sugerencia de video, alguna duda odontológica que tengas, para retroalimentarme y tener más ideas de contenido para ustedes y que sobre todo estén satisfaciendo sus necesidades. Y no olvides suscribirte a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en un nuevo video y hasta la próxima. Si tienes una encía retraída y crees que fue por un cepillado fuerte, te traigo una mala noticia. Probablemente estés equivocado y lo peor es que el problema principal o real sigue avanzando sin que lo notes. Y si sigues viendo los próximos minutos de este video, entenderás realmente qué está pasando con ellas y cuál es la causa o el aspecto fundamental que conlleva a esto. Hola, ¿qué tal? Los saludo por acá el Dr. Montero, bien feliz de compartirles un nuevo video. Gente, como vieron en los primeros segundos de este contenido, en el título y en la miniatura, vamos a estar desmintiendo de cierta forma o hablando de un factor del cual la gente genera muchas especulaciones, muchas suposiciones en cuanto a lo que pueden llegar a creer que suceda en sus encías cuando éstas se retraen. Así que desde ya vamos a estar rompiendo ese mito que dicen por ahí que el cepillado fuerte o al usted hacer un cepillado brusco o fuerte, esto conlleva a un desgaste de las encías y no, están completamente equivocados y no es la causa principal que conlleva a esto.
puedo decirles que en parte puede influir un poco para que suceda este factor como tal, pero no es el caso. Si no tienes conocimiento de esto, te cuento que te vas a sorprender con la verdadera causa de la retracción de tus encías, que no tiene nada que ver con un cepillado brusco, fuerte, invasivo, y es nada más y nada menos que en la enfermedad periodontal, una enfermedad que de cierta forma y tristemente acude o invade o afecta a tus encías, comienza a aparecer de forma silenciosa y avanza y usted no lo nota. Es por eso que es bien importante la frecuencia con la cual usted acude al odontólogo para que éste emita un diagnóstico y constantemente y por un periodo adecuado durante el año, básicamente, esté explorando su cavidad bucal y vea si hay alguna afectación que sea necesario tratar lo antes posible. Como esta, la enfermedad periodontal, que como les dije, comienza de una manera silenciosa, como es el caso del sangrado de las encías, de una inflamación leve y al mismo tiempo, entre otros factores, puedo mencionarles un mal aliento, que como tal, si hablamos de los diagnósticos, cuando comienza con estos aspectos leves, estamos hablando de la gingivitis. ¿Qué pasa? Que si la gingivitis no se trata lo antes posible con una dentrectomía, una limpieza bucal, esta gingivitis o esta enfermedad periodontal comienza a avanzar y se llega al punto en el cual comienzan a aparecer cosas más agravadas. Entonces, la parte impactante, por decirlo de alguna manera, que ahí es cuando muchos pacientes se alarman, se asustan, ahí es cuando realmente quieren acudir al odontólogo para que lo examinen, para que emitan un diagnóstico, para que le den una solución al problema. Puedo decirles primero que nada que cuando la encía se retrae, esta por arte de magia ni por una cuestión biológica, vuelve de nuevo a su sitio de origen. No, ya ahí estamos hablando de que la enfermedad periodontal está bastante avanzada y es lo que da este aspecto estético que no es muy agradable visualmente, como que los dientes se ven un poco largos debido a que la encía se retrae y evidentemente se expone un poco más la raíz del diente. Por supuesto que al estar expuesta esta parte del diente, la raíz va a tener un poco más de sensibilidad al frío o al calor. Inmediatamente que usted tome agua fría, coma algún alimento caliente y caigan esos restos en esa zona en específico. Como mismo pueden conllevar a tener riesgo de perder el diente, porque ¿qué pasa? Cuando la encía se retrae y se expone esta raíz, evidentemente las tablas óseas de la arcada dentaria que sostienen a estos dientes van a ser un poco, digamos, más frágiles, por decirlo de alguna manera, y eso puede conllevar a que el diente, para que entiendan, tenga un poco más de movilidad, entre otros factores que pueden conllevar a una pérdida total de este diente. Aquí viene también otro factor sorpresa que sorprende a muchos cuando les hablo de la retracción de la encía y que muchos llegan a entender que no es necesariamente por el cepillado. Cuando usted rechina los dientes, que es lo que se le llama bruxismo en la parte del diagnóstico, ya sea por estrés, ya sea en el horario nocturno cuando está durmiendo, entre otros aspectos, esto también conlleva a una retracción de las encías. O sea que estamos hablando que esto puede suceder debido a diferentes consecuencias que suceden dentro de tu cavidad bucal sin tú darte cuenta. Entonces, ¿cuál es la solución real? No es dejar de cepillar fuerte y tener un cepillado constante, que bueno, evidentemente de que usted tenga una técnica correcta de cepillado, esto no es necesario tenerlo en cuenta. Pero la solución real a todos estos problemas, primero que nada, cuando usted vea que en sus encías hay un sangrado, no lo ignore porque esto no es normal. Por eso es necesario, entre otros tratamientos, que tenga con cierta frecuencia limpiezas profesionales regularmente, ¿saben? Limpiezas dentales. De esta manera eliminamos todo tipo de placa dentobacteriana, todo tipo de sarro. Usar hilo dental. Si notas que por algún factor estás apretando los dientes o rechinando los dientes, es necesario, sobre todo si lo notas que esto ocurre en el horario nocturno, que vayas al especialista para que él te construya una férula o un protector nocturno y evitar esto. Y como siempre es necesario decirlo una y otra vez, vaya con frecuencia al especialista. Conclusión, tu encía no se está desgastando por la edad, por un cepillado brusco, por un cepillado fuerte. No, simplemente es una manera de
darte a entender a ti que algo no está bien y es necesario acudir al odontólogo lo antes posible para darle una solución a esta problemática. Así me estoy despidiendo sin antes darte las gracias porque hayas visto este video hasta el final. Espero que te sirva de mucha ayuda y me ayudas un montón compartiéndolo con un amigo, dándole like, hypeándolo de ser posible y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo has hecho. Como mismo, me encantaría que en la parte de los comentarios comentes alguna historia relacionada con la problemática o el diagnóstico del cual estuvimos hablando en este video y así también comentar otros problemas o algunas dudas dentales de este mundo de la odontología que quieran saber para yo materializarlas próximamente en nuevos videos. Me despido, nos vemos en unos días con más contenido y hasta la próxima. Y no olviden cepillarse las 4 veces al día. Hola, ¿qué tal? Los saludo por acá el Dr. Montero, bien feliz de compartirles un nuevo video. Gente, como mismo están viendo en el título y miniatura de este video, hoy vamos a estar hablando de un problema más bien personal, algo que me ha sucedido en todos mis años de vida y como nos gusta decir a nosotros aquí en Cuba, para que vean que en casa del herrero, cuchillo de palo. Sí, independientemente de que soy dentista, muchas personas piensan que uno, al ser un profesional de la salud o de este ámbito relacionado con la odontología, tiene que tener una sonrisa perfecta, tiene que tener su dentición, vaya, brillante, y no siempre es así. Entonces, voy a aprovechar para hablarles de este problema personal que siempre he tenido, ¿saben?, por todo lo que he pasado, y al mismo tiempo esto va a sentar una base para hablar de una temática bien específica que es el caso de las maloclusiones. Sí, una manera que viene contigo en tu forma de ser cuando naces y que con algunos ajustes odontológicos, ya sea de ortodoncia, cirugía y demás, puedes arreglarlos, pero bueno, es algo que viene con tu ser. Entonces, de esta manera damos inicio a este video. No olvides dejar tu me gusta, compartir el video con un amigo y suscribirte a esta genial familia. Nada, yo de toda una vida he presentado este problema. Es una maloclusión que es que mis dientes, no sé si lo puedan ver ahí, deben acercarme para que lo vean. Sí, están blancos, están perfectos, pero mi mordida, para que entiendan, no es una mordida correcta, no es una mordida normal, ¿saben? Entonces, no puedo, como pueden ver, poner mis dientes de arriba por los dientes de abajo o por encima de ellos, como comúnmente sería una mordida normal, que es que la arcada superior se encuentra ocluyendo por encima de la inferior y las cúspides de los molares superiores, de la arcada superior, caen en las estrías de los molares de la arcada inferior, que esto básicamente es lo que se conoce como la llave de la oclusión. O sea, no ocluyo bien, mis dientes no ocluyen bien, no tengo una buena mordida y esto es lo que se le llama maloclusión. Esta maloclusión tiene varias clasificaciones, que es en dependencia del tipo de perfil, entre otras características, para que más o menos tomen nota y aprendan un poco más de este mundo de la odontología. Existe el perfil 1 o clase 1, que es el perfil recto, ¿saben? Que es básicamente esa persona que ocluye sin ningún tipo de problemas, tiene un perfil recto. Está la clase 2, que es aquellas personas que tienen un perfil convexo, y hablo de la parte de las facciones de la cara. Y está la clase 3, que es un perfil cóncavo. Yo pertenezco a ese tercer grupo. No sé si lo puedan ver, yo poniendo mi cara en ese perfil. Vean las dimensiones, vean las características faciales para que entiendan un poco sobre lo que les estoy comunicando en estos minutos. ¿Qué puedo decirles? Que al yo presentar este problema, se podrán imaginar que eso puede traer muchísimas consecuencias. Por ejemplo, la manera de masticar es algo completamente anormal. Los dientes, al no estar en una posición correcta, pueden conllevar a un desgaste dental, algo que con el favor de Dios no lo he sufrido en mayor proporción porque mi perfil es de esa clase, pero no es tan acentuado. Si las personas o los colegas que vean este video pueden entender y ver a simple vista. Incluso algo que sí llevo tiempo que me está afectando y es algo difícil y lo sufro bastante, que es dolores y afectaciones directamente a la articulación temporomandibular o ATM, una articulación que se encuentra en la mandíbula y une el cráneo con la mandíbula, para que entiendan. Y eso me trae unos dolores
horribles, sobre todo nocturnos, debido a el tema del sueño y al tema de la manera en la cual se encuentra mi mordida. Entonces, cuando yo comencé a estudiar la carrera, cuando comencé a cursar todos estos años como estudiante, sobre todo cuando estaba en la especialidad de ortodoncia, y comencé a nutrirme de todos estos conocimientos, evidentemente yo le pregunté sobre mi caso a mi profesor y verdaderamente me hizo un análisis, me sentó en el sillón, me inspeccionó y verdaderamente puedo decirles que las personas que presenten este caso, si quieren como que comenzar a arreglar su mordida, básicamente existen muchos tratamientos, entre ellos uno de maquillar tu dentición, algo que resuelve, pero no al 100%, pero les soy sincero, el principal tratamiento o el tratamiento más efectivo para corregir todo este problema simplemente es un tratamiento quirúrgico, que básicamente lo que hacen es eliminarte un tercio determinado de la mandíbula, incluido un molar, un premolar, en dependencia de la zona donde vayan a hacer la parte del corte, la parte quirúrgica, y de esta manera se echa la mandíbula hacia atrás y ya los dientes inferiores queden en la posición correcta por detrás de los superiores. Entonces créanme que es un poco complicado, es una operación que lleva bastantes meses de recuperación. Bueno, yo casualmente, aparte de que la estudié, tuve la oportunidad de vivir una de esas operaciones y los efectos y la recuperación bien de cerca con dos amistades mías que casualmente tienen este problema. Y entonces recuerdo que durante todos esos meses, imagínense que todo, absolutamente todos los líquidos, la comida, todo era por mediación de absorbentes, de un tubito para poder comer, porque evidentemente esa mandíbula que le hiciste un corte, no puedes masticar ningún alimento duro ni blando, no puedes ejercer presión sobre ella hasta que finalmente se logre una recuperación. Claro que esa mandíbula también tiene que ir atornillada, bueno, cosas de cirugía que verdaderamente el mismo profesor me dijo, mira, para someterte a este tratamiento quirúrgico, que básicamente es una consulta de dos especialidades, lo lleva tanto el cirujano, el maxilofacial, como el ortodoncista. Tienes que pensártelo bien porque vas a estar un periodo bastante complejo en el cual vas a tener que estar en casa recuperándote. Y verdaderamente yo sí les digo, consejo del día, consejo del video, que por encima de su salud no hay absolutamente nada. Y yo, si me someto a esa operación, créeme que me va a servir de mucho y me va a ayudar un montón con mi aparato estomatognático, ¿no? Pero él me dijo, oye, sinceramente, si tu perfil no está tan acentuado, sé que te puede llegar a causar dolor miarticular. Trata de pensártelo bien y planificarte para hacer esta operación. Entre una cosa y la otra, desde que supe de mi problema, han pasado prácticamente una cantidad exagerada de años y no sé si llega a hacer esa operación o no sé si llega a someterme, al menos dentro de Cuba. Pienso que lo haga en otro lugar, con unas mejores condiciones, demás y demás y demás. Entonces, yo los invito a que si eres una persona que ha sufrido o ha pasado por esto, o eres un colega o un odontólogo, un profesional que domina un poco más estos temas, que comentes ahí abajo en la parte de los comentarios todo lo que creas al respecto, lo que pienses, tu pronóstico, tu diagnóstico, tus tratamientos, tu método de que sus pacientes se recuperen, todo eso, porque esto es un diálogo para de cierta forma también, como les dije, sentar las bases y hablar un poquitico sobre lo que son las maloclusiones dentales y las consecuencias que puede llegar a traer. Así que después de esta historia mía personal, después de este story time, voy a dar por concluido el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poquitico más sobre este maravilloso mundo de la odontología y que saben que me apoyan un montón dejando su me gusta, comentando sugerencias de cosas odontológicas que quieran saber en próximos videos. Y no olviden suscribirse a esta genial familia. Y no olvides también cepillarte las 4 veces correspondientes del día. Me despido y hasta entonces nos vemos en unos días con otro material. Chao. Imagínate que vayas al dentista y que en vez de ponerte un implante de titanio, coloquen en tu dentición dientes completamente nuevos, biológicos, vivos y que crezcan a raíz de tus propias células. Déjame te explico que ya esto no es
ciencia y ficción. Y comenzamos este video con el dato de que en las últimas semanas investigadores del King's College London y el Imperial College London anunciaron uno de los avances más revolucionarios dentro de la odontología moderna. Lograron desarrollar dientes humanos en el laboratorio capaces de integrarse naturalmente en la mandíbula. Y ojo, porque muchos ya hablan de un posible principio de fin de los implantes dentales como lo conocemos hoy. Y esto lo veo tan interesante y tan llamativo hablar respecto a esto, exponer toda la información que se conoce hasta el momento, y ese es el objetivo de este video y del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Los saludo por acá el Dr. Montero, bien feliz de compartirles un nuevo video. Hoy, como ven, decidimos salir al aire libre porque ahora mismo en casa estamos en apagón y va a ser completamente imposible y bastante tedioso crear el contenido aquí. Entonces nada, voy, como les dije, a arrojarles y compartirles todos los datos que se conocen respecto a esta gran novedad dentro de la odontología. Vamos a exponerla, vamos a dar nuestro punto de vista y a opinar un poco sobre esto. Así que te invito a que no te vayas y que te quedes viendo este video. Bueno, primero lo que tenemos, ¿qué fue lo que lograron? Digamos que lo que hicieron estos científicos fue recrear el ambiente biológico que necesita un diente para desarrollarse. De por sí, en el tema del desarrollo de la dentición, de la mandíbula, del maxilar, todo esto comienza, ya saben, desde una temprana edad, con la formación del feto, todo ese proceso del embrión, y aquí comienza ya desde ese momento todo el desarrollo en cuanto a lo que puede llegar a ser finalmente la formación de un diente naturalmente. Básicamente diseñaron un material especial que permite que las células se comuniquen entre sí de forma gradual, igual que ocurre dentro del cuerpo humano. Qué interesante. Y gracias a eso consiguieron iniciar el crecimiento de estructuras dentales reales. Lo más impresionante es que estos dientes podrían desarrollarse utilizando células del propio paciente, algo que viene siendo bastante beneficioso, ya que en este caso, ante estos avances y desarrollos, siempre hay que depender de una materia extra. Y ya esa misma materia, por decirlo de alguna manera, se va a estar generando desde tu propio organismo. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, ustedes mismos respondan en la parte de los comentarios la gran novedad y lo prescindible que puede o que va a ser este avance dentro de nosotros. Primero, porque actualmente las soluciones que usamos en odontología, como las restauraciones, las coronas fundas o los implantes, aunque funcionan muy bien, siguen siendo artificiales. Eso es algo que de cierta forma ayuda a restablecer tu armonía dental. Con el tiempo pueden desgastarse, fracturarse o requerir reemplazo, sobre todo en el caso de las restauraciones. En cambio, un diente biológico tendría algo que ningún implante puede ofrecer completamente, que sería en este caso sensibilidad natural, capacidad de adaptación, integración biológica real y potencial regenerativo. Es decir, que estamos hablando de un diente completamente vivo. Y aquí viene lo más viral de todo. Ya en Japón existen pruebas clínicas relacionadas con medicamentos capaces de estimular el crecimiento de los nuevos dientes en humanos. O sea, que ya esto se está volviendo toda una realidad y gradualmente me imagino que comiencen a aparecer nuevos avances, nuevas novedades y algo que nuestros ancestros aparentemente tenían de forma biológica, pero que la evolución fue perdiendo. Ahora, bien, como profesional, aquí tengo varios apuntes que yo le incluí al guión, así que si me ven haciendo lecturas porque fui de manera escalonada dando todos los puntos necesarios y todo lo que se sabe hasta el momento. Estamos hablando de todo un avance histórico, pero evidentemente se encuentra en la actualidad en una fase completamente experimental. O sea que para llegar a un verdadero resultado final estamos hablando que eso puede suceder de aquí a 15 o 20 años, pero si es así, cuando pase todo este tiempo estamos hablando de algo revolucionario y el verdadero avance que puede conllevar a una nueva etapa o a una nueva era dentro de la odontología, que es la odontología regenerativa, algo que cualquier profesional dentro de este campo no pensaba en su sano juicio que llegaría a suceder en algún momento. Pero bueno, ustedes saben que en la actualidad, a nivel global, a nivel mundial,
sigue el avance de las tecnologías, de la inteligencia artificial, y no es de sorprender que algo como esto pudiese suceder en algún momento o en algún punto de nuestra historia. Sin dejar de un lado y sin decir y afirmar que los implantes, por ponerles un ejemplo, entre otros tratamientos que tenemos para brindar a la hora de restablecer la armonía de la dentición como tal, sigue siendo un tratamiento súper efectivo. Fíjense cómo con el tema de la odontología y las tecnologías hemos ido increciendo, ¿saben? Subiendo diferentes peldaños. Antes de esta novedad, algo que fue súper revolucionario fue la impresión de los dientes en 3D, que eso verdaderamente ayudó bastante a los tratamientos restaurativos respecto a la odontología. Entonces, luego de hablarles de estos datos, de exponerles esta novedad y darles mi opinión como profesional, quiero dar un cierre a este contenido con una pregunta. Dime tú, ¿qué harías al respecto? ¿Te colocarías un diente biológico vivo generado a partir de tus células o sigues por la vieja escuela de restaurarte tu armonía dental por mediación de los implantes? Te leo en los comentarios, que sabes que para mí es muy importante saber qué tiene que decir la persona que me está viendo del lado allá de la pantalla. Y de esta manera damos por concluido este contenido o este video por el día de hoy. Sabes que me ayudas y me apoyas un montón a mí, a este canal y a este proyecto, dejando tu me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo de ser posible y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en unos días con más videos y más contenido para que sigan aprendiendo de este apasionado mundo de la odontología, y hasta entonces no olvides cepillarte las 4 veces al día. ¿Has visto personas con la lengua completamente blanca, mal sabor o placas extrañas que parecen leche cortada? Muchos creen que esto es algo normal, pero en realidad estamos hablando de una infección por hongos llamada candidiasis oral. Y lo más impactante es que muchas personas lo tienen, pero ni siquiera saben que esto existe. Y ojo con esto puede aparecer entre otros muchos factores por estrés, por tabaquismo, por diabetes, defensas bajas, incluso por estar durmiendo con tu prótesis dental. Hoy te voy a explicar qué es realmente, cómo detectarla, por qué aparece y cuál es su tratamiento. Hola, ¿qué tal? Los saludo por acá el Dr. Montero, bien feliz de compartirles un nuevo video. Primero, ¿qué es la candidiasis oral? Esta candidiasis oral no es nada más que una infección provocada por un hongo llamada Candida albicans. Y aquí viene lo más impactante e impresionante de todo esto. Digamos que este hongo ya forma parte de nuestro organismo porque vive precisamente dentro de tu boca. El problema aparece cuando existe un desequilibrio de la microbioma oral y provoca que este hongo se multiplique más de lo normal. ¿Y por qué está aumentando en la población mundial en tiempos recientes? Digamos que los especialistas están haciendo investigaciones y se están inclinando un poco más hacia el estudio de estas infecciones o estos hongos oportunistas debido a nuevos modos y estilos de vida actuales que se toman, que conllevan precisamente a la aparición de ellos, como es el caso del vapeo, ¿saben? El uso de vapes, las dietas hipermegacalóricas, el estrés, el abuso de antibióticos, incluso problemas metabólicos. Incluso estudios recientes arrojan que independientemente de que el hongo desaparezca, el microbioma oral puede mantenerse alterado durante semanas. Entonces, hablemos de los síntomas más comunes. El que más asusta o alerta a la persona es la lengua prácticamente blanca, pero le voy a mencionar otros para que ustedes estén bien atentos: de las placas cremosas, sensación de algodón en la boca, ardor, grietas en las comisuras, mal sabor, dificultad para tragar y en algunos casos sangrado a raspar las placas. Y algo muy importante, en otros casos toda la lengua blanca no siempre se trata, en la mayoría, que sea candidiasis, o sea que eso es algo que debes ir o acudir al odontólogo para que realmente determinen la causa y el origen. Aquí les comparto un listado de las personas con más riesgo a sufrir esta infección debido a este hongo, como es el caso de los diabéticos, los fumadores, los pacientes portadores de VIH, personas inmunosuprimidas. También tenemos a los usuarios de inhaladores de corticoides. Bien importante, estén atentos a este tipo de personas con esta infección. Personas con mala higiene bucal, sí, por un mal cepillado puedes llegar a un punto en el cual presentes esta infección, así que yo no les digo que se cepillen correctamente las 4 veces al día por gusto y no lo repito reiteradamente en todos los videos. Y adultos mayores con prótesis, sí. Es muy importante que el adulto mayor, cuando vaya a acostarse a dormir,
que se retire la prótesis. Hay personas que acostumbran a dormir con ella como si fuesen sus dientes naturales. Ahora, si hablamos del tratamiento, generalmente esta infección se trata con antimicóticos tópicos o sistémicos. Pero, aquí viene el error que cometen muchos. Muchos, valga la redundancia, se enfocan en eliminar el hongo y ya piensan que todo está curado y no realmente conllevan a una cura total. Entonces, por supuesto que la infección vuelve. Por eso, el tratamiento real e ideal, además de los medicamentos que les mencioné, incluye también una correcta higiene bucal, una disminución de la dieta calórica, limpiar las prótesis, reducir un poco el tabaquismo o el vapeo y revisar enfermedades sistémicas que el paciente padezca. Y aquí viene mi opinión profesional y personal que te puede servir a ti, independientemente de todo lo que hemos mencionado respecto con la infección protagonista de este video. Gente, esto creo que lo he dicho en otros contenidos. Tienen que estar muy atentos con su cavidad bucal y qué sucede dentro de ella, porque simplemente te está alertando y te está diciendo que algo no está bien contigo. Y esto lo digo precisamente para aquellas personas portadoras de enfermedades sistémicas. Vaya, por ponerles un ejemplo, la diabetes. Usted no está controlando su diabetes, no sabe por cuestiones de la vida que padece de esa enfermedad y ya al aparecer infecciones como esta provocada por el hongo del Candida albicans, ya evidentemente estamos hablando de que algo no está bien, no solo con tu cavidad bucal, sino con tu organismo. Entonces estén bien pendientes de su organismo, de su salud, porque esto verdaderamente es algo súper indispensable para la vida del ser humano. Y bueno, después de estos consejitos, damos por concluido la experiencia y el video por el día de hoy. Espero que te haya servido de algo, que hayas aprendido un poco más de este apasionado mundo de la odontología, en la cual se incluye la correcta higiene de tu cavidad bucal que todos los seres humanos poseemos. Yo me despido sin antes pedirte que me ayudes un montón dejando tu me gusta, compartiendo el video con amigos, hypeándolo y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo has hecho, para más contenido odontológico. Los quiero un montón y nos vemos en unos días con más contenido. Hasta la próxima. Ok, este video se lo voy a tener que hacer en medio de un apagón porque les cuento que dentro de mi país, Cuba, debido a varios factores como la precarización, la escasez, la necesidad y toda la situación que estamos viviendo de forma general, entre otros factores más específicos como la poca disponibilidad de combustible que existe en el país, los cubanos nos vemos obligados a sufrir largas e interminables horas de cortes de fluido eléctrico, que es lo mismo en dependencia de la zona en la cual te encuentres o en la provincia en la cual estés viviendo. Pueden ser de 8 horas en adelante, 12, 14 horas, incluso puedes estar uniendo un día con otro debido a la gran cantidad de tiempo que estás prácticamente a oscuras. Y bueno, como bien les mencioné, esto es algo que sufrimos todos los cubanos dentro de la isla que seguimos viviendo aquí, pero como saben que este canal se enfoca principalmente en temas odontológicos, senté esa pequeña base en estos segundos iniciales del video para comentarles que imagínense con lo mucho que tiene que lidiar un profesional como lo es el dentista con toda esta situación de los apagones, de los cortes de fluido eléctrico y de la poca disponibilidad de combustible que hay dentro de Cuba. En los horarios bien tempranos de la mañana en los cuales les estoy creando este video es el horario perfecto e ideal para que todas las personas que tengan un trabajo acudan a su centro de trabajo para trabajar las 8 horas correspondientes. Bueno, imagínense ante esta situación cómo tiene que hacer no solo el dentista, sino cualquier profesional de forma general o cualquier persona que tenga un trabajo para prepararse para salir para su centro de trabajo. Que evidentemente si no cuentan, por ejemplo, con una lámpara, como mismo yo tengo una aquí para poder iluminarme y crearles este video, o simplemente una vela, tienen que hacerlo todo a oscuras. Y sé que este video van a ver los dentistas, ya sean cubanos o cubanos fuera de Cuba o dentistas extranjeros. No me dejarán mentir cuando les digo que en nuestro caso no es solo prepararse en el sentido de vestirte y preparar el desayuno o desayunar. No, nosotros es un proceso más allá, que es preparar la maleta con todo el instrumental dental que vamos a llevar, la mochila con toda la documentación, ya sean historias clínicas de los pacientes, recetas médicas, y como siempre me gusta decir a mí, estamos cargando de aquí para allá y de allá para acá. Siempre tratamos diariamente de separar cosas que sabemos que no vamos a utilizar en el día para tener menos bultos encima. Entonces podrán imaginarse que hacer todo eso a oscuras, si no tienes al menos una pequeña fuente de iluminación, se hace un poco
tedioso. Así podemos pasar a la situación que puede estar enfrentando un dentista en Cuba en las clínicas dentales. Y no voy a irme del tema del combustible, que prácticamente puedo decirles que es como que un tema súper tedioso para el cubano de forma general. En el caso de las clínicas dentales, podemos decir que estas evidentemente están dentro de instituciones de salud como los policlínicos y los hospitales. ¿Qué pasa? Que tiempo atrás, cuando sucedían estos apagones o estos cortes de fluido eléctrico, estas instituciones contaban con su planta eléctrica, la echaban a funcionar en medio del apagón y el centro de salud podía seguir funcionando sin ningún tipo de problema. Con esta poca disponibilidad de combustible, de este recurso indispensable para funcionar prácticamente gran parte de todo un país, se podrán imaginar que no hay suministros suficientes para poner en marcha esta planta que también depende de este recurso. Y es por esto que muchas clínicas debieron ajustar su método de trabajo a la realidad que estamos viviendo dentro de Cuba. Imagino que muchos profesionales tenían que aprovechar la brecha de luz eléctrica que existe, ¿saben?, en el tiempo que la zona donde se encuentra enclavado esta institución, aprovechar el tiempo al máximo antes de que quiten la luz. Y si no tienen suministros suficientes para arrancar la planta eléctrica, imagínense. En tiempos recientes, debido a toda esta realidad que les he estado comentando, estamos como que en un proceso de transición energética y es por eso que cuando usted ve alguna noticia de Cuba, por ahí siempre va a resaltar algo relacionado con los paneles solares, ya que el país o el gobierno está apostando por esta fuente de energía a tal punto de priorizar centros importantes como es el caso de los centros de salud, ¿sabes? Ahí es donde se atienden a los enfermos, a los pacientes, a las embarazadas, a toda aquella persona que tenga una necesidad porque se siente mal, demás y demás y demás. Y de entre ese grupo entramos nosotros los odontólogos. Entonces, dentro de estas instituciones, en muchos de ellos ya están colocados estos paneles solares para que siga funcionando dentro del corte eléctrico y de cierta forma alivia toda la situación, al menos para las instituciones relacionadas con la salud, porque no se crean que es que todos los cubanos tienen paneles solares, ¿ok? Estoy puntualizando 2 o 3 cositas porque sé que muchas personas que ven estos videos no conocen un poco sobre Cuba, pero bueno. Entonces, créanme que el tema del fluido eléctrico para el odontólogo es súper importante porque sabrán, y aquellas personas que no sepan se van a enterar ahora, que para nosotros trabajar la matriz, el corazón de que la clínica esté funcionando, se llama compresor, o nosotros le decimos compresor, que es esa fuente de alimentación que se conecta a los sillones odontológicos, para que entiendan, y de esta forma podemos utilizar la jeringuilla de agua y aire, podemos utilizar la lámpara, ¿saben?, la parte de la iluminación, la lamparita, para poder examinar de una manera más cómoda la cavidad bucal y también que funcionen los conectores donde van instrumentales o herramientas importantes del odontólogo o del dentista, como es el caso de la pieza de mano o el areador o otros como el ultrasonido para las tartrectomías o limpiezas dentales. Entonces, quitando ya la parte del combustible, puedo hablarles de otras cosas que son bien chocantes para el profesional, como es el caso de los suministros, como es el caso de los recursos con los cuales debe contar un odontólogo normalmente para poder trabajar. Sabrán, y esto sé que no solo los profesionales, sino los pacientes lo saben cuando acuden a la clínica dental, que siempre escasea algún recurso por X motivo, por Y motivo, que un día puedes ir y no hay amalgamas. Otro día vas y se acabaron los capules para las anestesias para hacer las extracciones. Otro día no hay guante, otro día no hay algodón. Y así sucesivamente. Bueno, en la clínica dental dentro de Cuba puedo decirles que siempre pasa algo. Uno trata de intentar una armonía en la clínica y poder atender a sus pacientes, y ahí es cuando nosotros nos volvemos magos, porque tenemos que inventar sin poder, la verdad. Y entonces existen otras situaciones que también uno tiene que estar como que pendiente, pero bueno, ya eso no depende del profesional, porque sí, sé que los pacientes quieren como que atacar al profesional, al odontólogo, ¿por qué? Nunca hay nada, hoy no hay agua, hoy no hay esto, pero eso, les digo, no depende del profesional. Lo mismo pueden averiarse o dejar de funcionar
artefactos y herramientas también importantes dentro de la clínica dental, como es el caso del autoclave. El autoclave es indispensable, importantísimo para esterilizar el instrumental que nosotros utilizamos. Y esos son como 2 o 3 ejemplos, porque sí, este video va a ser algo como que general, y si las personas o los profesionales que lo vean quieren comentar algo que me salte, algo que es importante mencionar, déjenlo en la parte de los comentarios y quizás podamos hacer una segunda parte de este video. Ahora, debido a la escasez de estos productos, claro que el odontólogo quiere seguir trabajando, claro que el odontólogo quiere seguir adelante, y es cuando llega al punto de hacerse de su propio instrumental, de sus propios recursos, de sus propios materiales, porque evidentemente al faltar, para que entiendan, una pieza de rompecabezas, ya el odontólogo como que tiene que decir, no puedo trabajar. Y es cuando acude al mercado negro, es cuando acude a modo de inversión, por decirlo de alguna manera, comprar todo el material propio y necesario para él, para cuando un día falte poder utilizarlo. Y ahí es cuando tiene que sacrificarse, comprar absolutamente todo, ya sea en moneda nacional, pero mayormente las cosas que te encuentras por ahí tienen que pagar en dólares o al cambio en moneda nacional, a como está en mercado informal aquí dentro de Cuba. Así que se podrán imaginar que comprar materiales con una moneda que realmente el mismo odontólogo no la produce, que es el dólar, es otra tarea ardua que debe hacer. Pero bueno, les puedo decir que en el mercado negro se encuentran todo, desde la amalgama hasta el capule, las cajas de resina. En el caso de la prótesis, por ejemplo, los dientes para la prótesis. Y yo sí les digo, yo soy de ese profesional que siempre me gusta que todos mis pacientes salgan sonrientes, no solo por el hecho de resolverle su problema dental, sino también por decir, resolví mi problema. Y eso, créanme que en el periodo en el cual yo estuve trabajando, me costaba trabajo, pero al final lograba hacerlo, que todos se fuesen satisfechos, que todos se fuesen a su casa con sus indicaciones, con su tratamiento resuelto, básicamente. Y otra de las realidades que vive el dentista dentro de Cuba es la forma en la cual que nosotros, sin darnos cuenta, nos volvemos unas personas multiusos. Es increíble cómo, debido a todas las situaciones que uno atraviesa aquí de forma general, nosotros nos ajustamos a cualquier ámbito, a cualquier alteración, por decirlo de alguna manera, porque debido a todos estos factores, en muchas ocasiones, no está completamente la armonía de la clínica dental, para que entiendan, y entonces hay muchos odontólogos que se van a pasar toda la jornada laboral sin trabajar, sin atender a sus pacientes, sin hacer nada, y es ahí cuando lo mismo nos ponen a una campaña para el vector de mosquito, que si nos ponen a pesquisar, que si nos ponen a ver a nuestros pacientes, a nuestro grupo familiar, las embarazadas, los ancianos, las madres con niños, todos esos grupos priorizados, que nos ponen, por ponerles otro ejemplo, en el caso de la pandemia, a echar el hipoclorito en la parte delante de la puerta, a vacunar, entre otros cargos más y entre otras funciones más que no tienen que ver nada precisamente con la odontología. Y bueno, estoy haciendo esto de manera escalonada. Ya les estuve hablando desde que el odontólogo aquí en Cuba se despierta, va al trabajo con todo lo que tiene que enfrentarse. Imagínense cuando regresa, y aquí vuelvo a retomar el tema de los apagones, porque es un recurso súper vital en la vida del ser humano y aquí escasea, pero a niveles extraordinarios. Después de 8 horas laborales, llegar agotado de tu trabajo y, como les dije, son tantas horas de corte de fluido eléctrico o tantas horas de apagón que en la mayoría de los casos llegas y te encuentras así, prácticamente oscuro. Con la diferencia que ahora en los horarios de la mañana hay un poco más de claridad. Ya en esos horarios de la tarde ya hay una plena oscuridad. Imagínense cuando uno llega cansado y no tiene luz para cocinar. No tiene luz para ver el televisor, no tiene luz para hacer lo que entienda, ocio, entretenimiento, desconectar, porque ya salió de su trabajo. Y a eso súmele el hecho de otro recurso vital importante que también escasea grandiosamente dentro de Cuba, el agua. Llegar cansado de tu trabajo, que no tengas ni luz ni agua para cocinar, para bañarte, para fregar, para acostarte, para... Imagínense. Y esto, ojo, porque
No piensen que soy específico, esto es algo que atraviesa todas las personas que viven dentro de este país. Pero como les dije al inicio del video, aquí nos enfocamos con todo lo relacionado con odontología y en algunos casos como este, con el país en el cual estamos viviendo. Bueno, yo creo que fui lo más general posible, abarqué todos los aspectos que tenía en mente, pero creo que al mismo tiempo hay un poquito más de tela por donde cortar, así que creo que con esta temática en específico o con este tema, creo que nos vamos a volver a ver las caras en otro momento, así que yo invito a que pongan en la parte de los comentarios si eres dentista o no, si eres un dentista cubano, dentro o fuera de Cuba, o eres un dentista extranjero, a ver todo lo que te tuve que contar en este video, o más bien escuchar. Que me comentes ahí abajo en la parte de los comentarios otra realidad que enfrenta el dentista en Cuba que no hay incluido en el video, otra cosa que usted sepa, para así utilizar todos esos aspectos, incluso si me quieren contar hasta historias, mucho mejor, para exponerlas en un segundo video, ¿saben? Sin exponer la fuente, básicamente, para argumentar un poco más, sí, porque estos videos son como que generales para que las personas que desconozcan de todo esto entren un poco en contexto y ya en otros videos, otras entregas, segundas, terceras partes, podemos ser más específicos. Así que yo de esta manera me despido. Vamos a ver a qué hora viene el fluido eléctrico. Al momento de grabación de este video estoy sin luz, algo normal aquí. Y estoy eternamente agradecido porque hayan visto el video hasta el final y no olviden dejar su me gusta, compartirlo con un amigo y suscribirse. Nos vemos en unos días con más videos y no olviden cepillarse las 4 veces del día. Hasta la próxima.